Estás escuchando Alemán Podcast, un espacio creado, producido y difundido desde el país de la eterna primavera, de Guatemala para el mundo, el espacio neutral donde vienen las personas que marcan agendas, imponen narrativas y que dan de qué hablar en este hermoso país. Hoy tengo el gusto que me acompañe una persona multifacética y sin duda algunas que está muy presente en los hechos importantes del país. Julio Héctor Estrada, mucho gusto. Bienvenido a Alemán Podcast. ¿Cómo estás? Gusto verte, Carlos, qué gusto verte. Somos amigos hace algunos años y me encanta verte que estás teniendo éxito y sobresaliendo con ese programa. Siempre tuviste mucho talento. Gracias, Julio Héctor. Muchas gracias por sus palabras. Antes de empezar, tus redes sociales para que la gente que no te conoce aún pueda ver el trabajo que estás haciendo. Sí, es Julio Héctor E. En Instagram, en TikTok, Facebook y X. Ya se me está quedando decir X, ya no digo Twitter. Twitter, X, como sea, pero bueno, todo el mundo vayan a ver las redes Julio de Héctor Julio E. Héctor. Julio Héctor. Julio Héctor E. Julio Héctor E. Solamente. Y lo Entonces, bueno de tener un nombre con algo complicado con el que me bromean todo el tiempo. es fácil. Julio Héctor es poco común la combinación. JH, Julio Héctor, ¿cómo Sí. te dicen a vos? A mí me dicen de chiquito en mi casa Julio Héctor. Julio. Mi papá se llamaba igual que yo. Ah, Y entonces me regañaba, si me dejaba que me dijeran solo Julio, me regañaba y me dijeran que te digan Julio Héctor, tu nombre completo, nada, te lo cortando. Yo, así ahí sí, quedó. ahí quedó. Bueno, entonces, como usted ya lo sabe, antes de empezar esta gran conversación, tome algo fresco y qué mejor que nuestro nuevo patrocinador, Ovid Seltzer, la nueva opción que ya está disponible en su supermercado de confianza con sus 3 nuevos sabores, frambuesa margarita, paloma y por supuesto peach seltzer. Así que búsquelo. Ovid Seltzer ya disponible. Empezamos. Y bueno, como bien lo decía, para mí es un gusto poder recibir a una persona que poco a poco ha dado de qué hablar y que sin duda algunas es una pieza relevante en el desarrollo y sobre todo manejo del país. Julio Héctor Estrada, ¿cómo estás, Julio Héctor? Muy bien, yo bien, mi familia muy bien, gracias, de salud bien. El país más o menos. El país más o El menos. país más o menos. Pero vamos a iniciar por el Génesis, dijera la Biblia. ¿Cómo fue la infancia de Julio Héctor? ¿Quién es Julio Héctor Estrada? Más allá de lo que podemos ver en redes sociales o en la televisión o en una pantalla digital. Bueno, yo tengo más que decirle a la vida y a Dios que soy muy agradecido por mi infancia. Yo soy el segundo de 5 hijos de mi mamá, que ha sido toda la vida directora de una institución de exportación y el tema exportaciones en el mundo. Y mi papá, que trabajaba para un banco y eventualmente cuando era muy pequeño se hizo de una finca. Entonces yo de niño me la pasaba en la finca, ¿En manejando serio? tractores, calibrando sembradoras, pagando planillas, vacunando ganado. Realmente, aunque no me lo crean, sé montar, sé vacunar, sé capar, sé hacer todas esas cosas. Y aparte era una producción agrícola comercial, entonces contaba los insectos por metro cuadrado para ver qué insecticida le tirábamos. Y la verdad es que me considero muy afortunado porque fin de semana, de 52 fines de semana que en el año, 50 fines de semana estábamos de viernes a domingo en la finca que queda en Escuintla. Y fue realmente una experiencia muy, muy especial crecer. Cuando yo era joven y adolescente pensaba, me encantaban mis amigos que se iban que a la Crep, que iban al Cine de las Américas, que iban a... Mientras yo me iba a la finca a trabajar. Pero en retrospectiva mi vida fue mucho más rica. Andaba de cacería, cacé desde muy chiquito. Primero con onda, después con rifle, después con escopeta. Cazaba patos, cazaba chachas, cazaba palomas. Y ahora de grande lo casaron a usted. Sí, me casaron no tan grande, creo que me casaron joven. Y también creo que distintivo, yo estudié en el colegio austriaco. Ok. Eso siempre he dicho que es una de las herramientas más interesantes de cooperación internacional porque uno tiene la educación de clase mundial a unos precios mucho más accesibles que los otros colegios privados. Nosotros siendo 5 hijos, mis papás probablemente no hubieran podido pagar 5 colegiaturas. Pero uno crece viendo a su país desde la perspectiva de sus maestros y la mayoría de maestros en el colegio austriaco son austriacos que se vienen a vivir a Guatemala por 6 a 10 años. Entonces, la vista del país es vista desde su perspectiva. Uno es muy influenciado por los maestros cuando es pequeño.
Y eso, el hablar inglés, hablar alemán, también marcó mi vida más adelante. Eventualmente paré viviendo algunos años en Europa. Te puedo contar un poco más, pero así es mi infancia, con una mamá muy comprometida con el tema de promoción de país y un papá emprendedor. También más adelante se metería al negocio de construcción, que en el cual todavía estamos como hermanos después de que mi papá murió hace más de 20 años. Los 4 hermanos trabajamos en eso, tenemos una empresa de desarrollo. Entonces, entre emprendedor y promoción, ahí crecí con mis papás, los dos profesionales, haciendo travesuras, pegándonos, haciendo competencias de rifle de balines entre amigos, haciendo cosas que si mis hijos hicieran lo que hacía cuando tenía su edad, sería un desastre. Por suerte, los niños de esta generación nueva salieron más tranquilos que uno. ¿Y cómo, por ejemplo, fue ese desarrollo, como vos bien decías, de choque, por ejemplo, de que vos vivías, que era que no convivías con el austriaco? Pues si bien es un colegio accesible, sí, hasta cierto grado, pero también ahí va cierto grupo, digámosle así, de élite, porque tal vez por el nivel educacional y todo eso. ¿Cómo fue ese choque que tú vivías en un colegio como ese y que te ibas el fin de semana a la finca, por ejemplo, a hablar con tus trabajadores que tal vez no tuvieron la misma suerte en tener esas oportunidades de educación? ¿O cómo fue ese choque del pequeño Julio Héctor que empezó a ver las diferencias entre la Guatemala urbana y la Guatemala profunda, por ejemplo? Sí, digamos que con el solo hecho de estar en un colegio privado en la ciudad de Guatemala, aunque esté altamente subvencionado por el gobierno de Austria, ya lo pone a uno en una situación única. Y comparado con los hijos de los peones de la finca, no hay comparación. Pero mi mejor amigo era el chino, así le decíamos, con el cual nos subíamos a los árboles de mango. Tenía un ojo de águila, entonces él miraba las palomas paradas en un palo de Texcoco a 200 metros. Yo no lo veía ni cuando nos parábamos debajo del árbol hasta que la encontraba. Yo le disparaba con mi rifle, me pasaba de cacería y jugando fútbol con ellos todo el día. Entonces sí hay una conciencia social y recuerdo, por cierto, tal vez aquí hago una pausa, ya con unos 16 años, digamos un poquito ya más grande, una conversación en la que estaba platicando con un ayudante de tractorista. Y el ayudante de tractorista estaba evaluando que lo que ganaba ayudante pues hacía bien y tenía buen trabajo porque es el que manejaba la rastra y la andaba cambiando de lado. Trabajaba de noche y de día a veces, recuerdo el turno que le tocaba, pero tenía IX, tenía seguro social, tenía prestaciones, pero tenía unos amigos que eran delincuentes, que se robaban motores, se entraban a las fincas a robar piezas y las vendían. Y estaba realmente en la orilla de si se volvía delincuente o se mantenía trabajando honestamente. Y él tenía que tomar esa decisión. Desafortunadamente tomó la decisión de volverse delincuente. Y yo no lo pude convencer. ¿Qué le iba a decir yo? Era una realidad completamente diferente. No me lo estaba contando a mí, se lo estaba contando entre ellos. Pocos años después me enteré que había sido uno de tantos muertos que había muerto por los comandos especiales que había en ese tiempo en el puerto de San José. Pero esa realidad de la vida, por un lado, la vida sencilla que la gente tiene y su felicidad con las cosas sencillas, que siempre aprende uno a apreciar las cosas de la vida y sentirse afortunado. Por otro lado, darse cuenta que la gente realmente tiene grandes limitaciones y que realmente enfrenta decisiones que uno las mira como muy fáciles, pero para ellos son decisiones que también hacen sentido, o sea, el sentido de qué futuro tengo aquí. Que yo creo que eso fue antes de que viniera la ola de migrar, porque si no, probablemente él hubiera parado migrando a Estados Unidos. ¿Eso en qué año fue más o menos? Eso fue como en el año 1990. 1990, estábamos saliendo del régimen militar, empezando con la democracia. Pero bueno, entonces siempre muy de cerca con esos mis amigos, porque eran mis amigos con los que yo pasaba el fin de semana. Hicimos 1000 aventuras juntos, jugamos 1000 partidos de fútbol. Pero sí consciente de esa realidad y esas decisiones que la gente enfrenta en la sencillez del campo. Y eso que el Escuintla no es el área más pobre de Guatemala, hay áreas mucho más pobres que Escuintla. ¿Y qué es lo que, esa habilidad que vos decís, qué bueno que la aprendí en el campo y que te sirve hasta hoy en día, por ejemplo? Me ha pasado, por ejemplo, que me pasaba cuando estaba en el Programa Nacional de Competitividad, que estábamos con un programa de apoyo a emprendimientos, encadenamientos y todo. Y entonces la gente me decía, sí, vamos a hacer una plantación de maíz.
o de mora y esa va a producir tantos miles por hectárea. Y yo les decía, espérense. Y uno no saca más de 60 quintales de maíz por hectárea, es el costo, son 4,000 quetzales, son 6,000 quetzales por plantación, no saca más de 2 cosechas y la plantación tiene que salir en mayo. Entonces no me vengan a decir que van a producir 500,000 quetzales de mora porque eso es lo que hagan en Pamapola, ¿sí? Entonces, esa conceptualización de la dimensión de los negocios, la gente se queda admirada porque nunca esperaban de mí que tenga una apariencia muy académica por los anteojos, por el tiempo que viví fuera de Guatemala y por todo lo que he hecho en ese mundo diferente. No se esperaban que les pudiera decir los números de cuánto cuesta, cuánto le saca una vaca, cuánto le saca un chivo, cómo se mantiene, cuánto cuesta el insecticida, todas esas cosas que yo me lo sabía de llevar las cuentas de la finca, ¿sí? Y aparte, creo que sirve para entender los negocios de verdad. O sea, cuando la gente habla, no, que el finquero, que se enriquece el trabajo de los pobres, yo les digo, miren, ustedes no saben lo que es ser emprendedor y sobre todo ser una finca mediana. O tal vez una mega finca tiene una realidad diferente, pero lo que pierde uno por plagas, por lluvias, por cenizas de volcán, por robos, ¿sí? Por robos que uno no puede controlar. Una vez perdimos una plantación completa de malón que exportábamos a California por el puerto Quetzal, porque un trabajador nos robó 5,000 quetzales de insecticida que echábamos en la noche en contra del pulgón. Nos costó millones, pero fue un robo pequeño. Entonces yo conozco un poco realmente lo que es estar en el campo y los riesgos que toma el productor. Y no digamos en otros negocios en los que he estado también y los que he emprendido, unos han sido exitosos y unos no, pero esa capacidad de poder relacionarse con el emprendedor, con el empresario pequeño o grande, porque más adelante me tocaría ser consultor de reestructuración de empresas en Alemania y en Italia. Eso creo que me da una perspectiva diferente. Y por ejemplo, Julio Héctor crece, tiene la experiencia de la finca, aprende lo que es la vida real de la Guatemala, como bien decíamos. ¿Cómo fue la siguiente etapa de Julio Héctor? ¿Fue como Julio Héctor joven, decide irse o le dan la oportunidad? ¿Cómo fue ese siguiente paso en la vida de Julio Héctor? Bueno, yo un poco porque a mi papá le gustaba que se estudiara economía. Ok. Un poco porque cuando hice el último año de colegio, al terminar el colegio, mi papá había estudiado en Brasil con una beca. Muy joven, mi papá venía de una familia muy humilde. Entonces me fui a pasar 2 meses a Brasil en el año 92, el año de la hiperinflación. Pues ahí la inflación mensual era del 30%, un poco lo que vivía Argentina hasta hace pocos meses. No, inclusive creo que ese fue el año donde también hubo un problema ahí con De la Rúa y todo eso. De la Rúa fue cuando se rompe la estabilidad y el cepo, digamos, y lo ponen porque había convertibilidad, pero fue antes, en el 94, cuando Menem pone el cepo, que tenían más o menos en Argentina en la misma época, la hiperinflación. Correcto. Es difícil de explicar la hiperinflación a un guatemalteco, porque yo estuve 2 meses ahí y los precios esencialmente se habían duplicado de un día para otro. Y la gente, por ejemplo, en el cine, para ir al cine pagaba con cheque. Ok. Porque en lo que casheaban el cheque y lo compensaban, tenía 2 días más el dinero en su cuenta y eso representaba 3% de interés, porque pagaban 10% mensual las cuentas. Entonces había un montón de distorsiones tremendas, la gente no planificaba y yo no entendía qué es lo que estaba pasando y le preguntaba a la gente y nadie me puede explicar decentemente por qué había tanta inflación. Decían, no, es que hay momentum e inercia de precios y el déficit fiscal. Pero nadie me pudo explicar por qué. Yo no entendía por qué. Entonces dije, voy a estudiar algo que me sirva. Entonces regresé a Guatemala después de esos 3 meses que estuve en Brasil. Y estudié en la Marroquín en economía. Debo decir que no estudié mucho porque como al segundo año estaba en la Asociación de Estudiantes, la Asociación Internacional de Estudiantes, AIESEC. Y lo que me pasé fue organizando congresos y eventos y actividades y foros y ferias. Y sí, era estudiante, digamos que era un razonablemente buen estudiante. Pero terminé la U, digamos, sin gran súper esfuerzo, digamos, porque realmente me dediqué a la Asociación de Estudiantes, de la cual fui presidente del capítulo marroquín. Y luego al terminar eso, AIESEC maneja un programa de prácticas internacionales de trabajo para Guatemala. O sea, nosotros nos dedicábamos a vender en empresas guatemaltecas que pudieran traer practicantes de otros países. Y a la vez teníamos derecho a mandar guatemaltecos a otros países. Era un sistema de una caja de compensación antes de que existiera el internet. Entonces se grababan los CDs en un disquete
cuadradito, En un floppy disk. en floppy, se grababa en la base de datos, se mandaba en DHL y en Bruselas hacían el mix y nos salía macheado con su empresa de práctica y entonces la empresa elegía a la persona. Entonces, terminando la U, yo me meto al programa de intercambios y hago match en una empresa en Suiza, en el Citibank en Suiza, porque hablaba alemán, ¿sí? Ok. O sea, al final, mi jefe dijo que tenía 6 candidatos enfrente, todos se miraban bien. Y si bien el trabajo era en inglés, porque era en Citibank en Zurich, pero en inglés, dijo, el alemán de veces sirve. Y mi jefe ni él hablaba alemán. Dijo, este habla alemán, de repente le va a servir para algo. Y nunca realmente usé mucho el alemán en el trabajo, pero sirvió para que hiciera el pase y lograra entrar. Y ahí me fui por un programa de año y medio a Suiza. Y esa ida a Suiza cambió de ahí en adelante toda mi carrera. ¿Y cómo fue el choque cultural, por ejemplo? ¿Cuáles son esas diferencias que vos, Julio Héctor, que viviste en campo, que hiciste congresos, que estuviste muy activo en tu juventud? ¿Cómo fue ese choque cultural chapín, austriaco o sueco en este caso? O sea, Suizo. suizo. Vamos a ver. Yo tengo 2 momentos de choque cultural y les voy a contar así rapidito para no quitarle mucho tiempo al podcast. Pero cuando llego a Suiza la primera vez, primero que todo, uno nace en este mundo y es mucho más lo que uno depende o lo hace su entorno de lo que uno se imagina. Entonces yo era hijo de mi papá, que era el de la finca, y era hijo de mi mamá, que era la directora de la Asociación de Gremial Exportadores. La gente esperaba cosas de mí, solamente por de dónde venía y lo que había estudiado y el colegio al que había salido. Ahí fui a trabajar, a ser soldado raso, a cuadrar cuentas y a cuadrar contabilidad raso, sin ninguna consideración de absolutamente nadie, y estás absolutamente arrancando de cero en absoluto, sin el network que te protege y te respalda aquí. Porque Sin el cuello. Sin el cuello. O sea, yo fui ahí sin cuello. Así sin cuello. Y entonces esa fue una experiencia, era un programa de 1 año y medio. Conocí a la que más adelante sería mi esposa, entonces de alguna manera también me vinculé con ella. Pero por eso acelero, después de estar ahí 1 año y medio, regresé, trabajé unos años aquí en Guatemala también, montando y creando la empresa desarrolladora que todavía manejamos con mis hermanos y con mi papá. Y luego regresé a estudiar una maestría en Francia, un MBA en Francia, en INSEAD, que es una escuela de negocios. Y saliendo me fui a hacer Management Consulting, que es consultoría de estrategia, como empresas como McKinsey, como Boston Consulting Group. Yo estaba en Kearney, A.T. Kearney, en Alemania, en alemán. Y ahí sí me llevé la madre de todos los choques culturales, porque me tocó un choque cultural triple. Primero que todo, pinches alemanes. Son listísimos. O sea, uno no se imagina lo que es el numerus clausus de Alemania. En Alemania solamente el 20% de los alumnos que estudian Gymnasium, que es la secundaria que va a la universidad. De ese 20%, el 5% entran a las mejores universidades. Y de ese 5%, el 1% más alto lo reclutan estas empresas. Entonces estás compitiendo contra 1 en 5,000, ¿sí? Que estás compitiendo en esas empresas. Y encima, cada año que fueron estudiando, les fueron dando más contenido, más específico, porque eran el 1 en 500, el 1 en 5,000. Entonces, primero que todo, los chavos eran listísimos. Y uno estaba acostumbrado, como te decía, a tener su network y su red que lo defiende. Segundo, los alemanes no socializan. Yo a mi jefe y a mi mentor que tenía durante 2 años, al día de hoy, todavía no sé si estaba casado, ¿sí? Porque no me contó nunca nada de su vida personal. Tercero, la precisión del trabajo y el nivel de detalle y profesionalismo es que yo me enfermaba de los nervios, como me ha pasado pocas veces cuando tenía que hacer una presentación, más que por el impacto de lo que tenía, sino por el miedo de haber cometido un error. Y encima, sumémosle eso, el impacto de tener que hacerlo en alemán, porque uno habla alemán, siente que habla alemán, pero trabajar a ese nivel de precisión, donde el fee que cobraba la firma en la que yo trabajaba por cada día que me tenía en la empresa en consultoría era 3,000 euros. Entonces esperaba que hicieras un trabajo exageradamente exacto. Entonces la presión era inmensa por la precisión. Entonces era muy estructurado y encima me trabajaba 100 horas a la semana. Entonces ahí aprendí a soldear, o sea, soldadear y pensar muy estructurado y hacer eso. Pero sí, los alemanes que no construían esta relación personal, me di cuenta de lo latino que es uno, primero con sus amistades y luego tratando de hacer relaciones
personales con la gente con la que uno trabaja. Eso sí, cero pérdida de tiempo. O sea, media hora para almorzar, media hora para cenar y a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y eran tremendamente competitivos. O sea, fue como que me fui a jugar, como jugaba aquí en el Deportivo, bueno, ahora el de San José Pinula está en primera, pero en la Petapa en tercera división a jugar a grandes ligas. Contra el Madrid, por ejemplo. Sí, entonces también un ejercicio de humildad, digamos. Obviamente ahí pude trabajar en proyectos inmensos, digamos, y ahí trabajamos en un proyecto de gasoducto que venía de Azerbaiyán a Italia para hacer gas y electricidad y aprendí el proyecto de $1.500 millones, una fusión de las empresas que más producen los sistemas para medir electricidad y gas. Se estaban fusionando, entonces en 2 semanas había que analizar 60 sucursales para una fusión de 4 o 5 mil millones de dólares con una presión inmensa. Las empresas que acortan papel, o sea, realmente ver cómo se montan los negocios y me tocó mucho trabajar en Japón y Corea. ¿En serio? Desde esa firma. Entonces fue una oportunidad muy, pero muy interesante de ver el mundo desde esa perspectiva, pero también jugando a grandes ligas de gran intensidad y dándose cuenta de teniendo que salir adelante por mi cuenta, pues, o sea, sin cuello, sin contactos y sin nada. Y todavía con la duda de este guatemalteco, ¿de dónde salió este guatemalteco y este país dónde queda? Y todas esas cosas. ¿Qué parte de México es? Sí, qué parte. Me pasó accidentes con mi pasaporte, que viajaba mucho, entonces el de la recepción no sabía qué hacer con mi pasaporte, el de migración. Pero bueno, al final yo creo que fue una experiencia increíble. Luego estuve trabajando en el Foro Económico Mundial, ya después de 2 años de estar haciendo management consulting. Ahí viajé mucho, estuve viendo mucho y también estuve viendo unos proyectos en Asia muy importantes. Un escenario de China el año 2025, o sea, este año, solo que lo hicimos en el 2005. Ok. No le pegamos, pero estuvo interesantísimo y ya con más relacionamiento con América Latina. Si lo hubieras pegado, ahorita hablarías chino mandarín. Pues al final el ejercicio de escenarios es más para hacer un ejercicio de... Había un mundo, uno de los escenarios en los que teníamos donde el mundo se desglobalizaba. Ok. Y era uno de los ejes con globalización creciente o decreciente. Y sucede este año exactamente en 2025. Ahí obviamente en ese escenario sucedía antes. Entonces el mundo se retrenchaba en sus fronteras y seguía... Ahora, China realmente alcanzó el máximo nivel que se llamaba el Camino de la Seda, que era el escenario que habíamos hecho. Solo que va un poco atrasado la desglobalización y el ordenamiento político de China. Pero bueno, para hacerlo sencillo, eran ejercicios de pensamiento que hacíamos con las empresas más grandes del mundo. A mí me tocó conducir un taller donde tenía sentado a Chuck Prince, el CEO de Citi. Tenía sentado a Bill Gates, el CEO el chairman de Microsoft. Tenía sentado a Amil Kamal, que era el CEO de ICBC, el banco más grande de India. Y yo estaba conduciendo la discusión durante 1 hora en el Foro Económico Mundial de Davos. Entonces, también sirve un poco para matar gigantes. Uno estuvo con ellos, son gente normal que tiene ideas y pregunta, ¿no? ¿Pero por qué estás haciendo eso? Anótalo, no, yo lo pondría más a la izquierda, al punto. Eso fue un poco una experiencia, digamos, de mundo. Que eventualmente pararía regresando a Guatemala para ya regresarme aquí a trabajar. Y con toda esa experiencia que tuviste en Asia, en Europa, por ejemplo, ¿cuáles fueron las 3 principales lecciones que vos podrías también aconsejarle al público que nos está viendo? O las 3 principales valores o costumbres o acciones, no sé cómo definirlo, que vos pudiste aprender allá y que sin duda algunas tuvo un impacto positivo. Esas acciones que cualquier guatemalteco que quiera destacarse o que quiera sobresalir, independientemente de su área de acción, pudiera aplicar en su día a día. ¿Cuáles fueron esos hábitos, llamémosle así, que vos aprendiste con todo eso? Una buena pregunta, creo que nadie me ha hecho esa pregunta antes. Primero que todo, a nivel de política de país, digamos. Yo siempre me he sentido orgulloso de mi no anclaje anglocéntrico, o sea, norteamericano. En Guatemala la gente piensa y mira mucho hacia Estados Unidos y trata de replicar la bolsa, los sistemas financieros, los sistemas de innovación y venture capital, inversiones, porque nos ancla muchísimo Estados Unidos.
Y la lección es que hay otros países con organizaciones completamente diferentes, cada quien con otros valores, otras herramientas y que son igual o casi igual de exitosos e inclusive a nivel social creo que más exitosos. Pues cada país tiene que encontrar su camino, o sea, no puede andar copiando caminos de otros países. Ahí me recuerdo una anécdota que también reforcé con un proyecto con la Universidad de Harvard, con Ricardo Hausmann, que decía que fue a El Salvador y le dijeron, mire, hicimos las reformas del sistema de pensiones de Chile, pero no crecemos como Chile. Hicimos la reforma educativa que hicieron en Chile y no crecemos como Chile. Hicimos la reforma en sistema de cupones y de pago de salud y sistema de salud de primer nivel y no crecemos como Chile. Entonces él les contestó, bueno, yo les recomiendo que sigan haciendo reformas y si tienen suerte encuentran cobre. O sea que al final... Perdidos. O sea, al final de la determinación de la capacidad, entonces cada país encuentra su camino. Segundo tema de perseverancia personal, los niveles educativos y todo dependen mucho, pero al final es más la habilidad de relacionarse con personas y de construir relaciones lo que hace la diferencia de quién es exitoso o no en el mundo. La parte académica tiene una parte importante, pero a partir de cierto nivel es tu capacidad de dar tu palabra, cumplir la palabra, generar confianza, o atreverte y no tener miedo. Y el tercero que les iba a decir es no tener miedo, no dejarse asustar. Porque a veces uno se asusta con estos monstruos. Mira estas personas brillantes, estos proyectos inmensos, estos retos increíbles. Y de alguna u otra manera uno le encuentra el camino. ¿Sí? Entonces, con eso en mente dije, bueno, es hora de volver a Guatemala. Apareció una oportunidad y me vine de vuelta. ¿Y cómo fue ese regreso después de que viste esos negocios de alto nivel, esa presión que pues obviamente solo se exige en la élite? Porque al final de cuentas, si bien son humanos y todo, pero por ejemplo no deja de ser un Bill Gates, por ejemplo, que en ese entonces me imagino que ya era el hombre más rico del mundo. O sea, ¿cómo fue ese regreso de estar en Asia, en Europa, a Guatemala? O sea, Pues ¿cómo fue mira, que viviste así como, ala? es que al final, cuando estás viendo los mundos, el mundo desde las nubes, que era el tema del Foro Económico Mundial para abajo, ¿sí? También se mira desde esa altura y hay cierto nivel de vacío, porque tus recomendaciones son ideas, logras un taller, mezclar algunas ideas, conducir unas buenas discusiones, hacer muy rica la discusión sobre las grandes tendencias globales. O sea, yo estaba informado de lo que estaba pasando en el mundo antes que saliera en The Economist, yo sabía qué titulares iban a hacer los próximos 2 meses. Pero la satisfacción está en hacer cosas que funcionen, o sea, estar cerca de lo que pasa. Yo siempre tuve una pasión por las políticas públicas, por realmente ejecutar, implementar. Fue una de las razones por las que yo hice un MBA, una maestría en business, que es gestión, emprendimiento y consultoría, implementación. Y no hice más estudios de economía como doctorado en economía, a pesar que la gente, muy el mundo piensa que me pasé la vida estudiando. Yo estudié 3 años y medio en la Marroquín en licenciatura, 1 año MBA y eso es lo que he estudiado en mi vida. Lo que pasa es que me he pasado trabajando en otras cosas, otra parte importante de mi vida. Muy empírico. Muy empírico y decidiendo dónde estaban las experiencias que dejaban más enriquecimiento, de crecimiento. Entonces, llegó un momento donde dije, y realmente estuve en el momento de decidir qué hacía con el resto de mi vida en el año 2008, con 34 años. Ok. Entonces dije, voy a lograr que me hagan una oferta en banco de inversión en Nueva York, ¿sí? Para irme a hacer banca de inversión y ganar 1, 2 millones, varios millones de dólares bonus al año y una Goldman Sachs, un Morgan Stanley. A quitarle el puesto al lobo de Wall Street prácticamente. En ese mundo, porque decía, ¿será que yo logro que me hagan una oferta? Y me hicieron una oferta por escrito, ¿sí? Y al mismo tiempo hubo un cambio de gobierno aquí en Guatemala, quedó el Baby Mata a cargo del programa de competitividad. Dije yo, de repente me paso de hacer esto de competitividad a hacer la implementación de la Agencia de Inversión y Competitividad. 2008 creo que gana Sandra Torres. Álvaro Colón. Ajá. Y entonces comenzando el gobierno, en febrero vengo a hacer una visita aquí de familia y me reúno con la gente que está ahí y me dicen, mira, si querés quedarte aquí, te quedas dirigiendo el programa de competitividad de la Agencia de Promoción Invest in Guatemala, se llamaba en ese tiempo. Y en mi mente, no sé si correcta, pensé, eso del banco de inversión lo puedo hacer más adelante si quiero, cuando quiero regreso. En cambio esto, pues ahí me están ofreciendo el chance, es una cosa donde puedo practicar. Había un programa, había un préstamo del Banco Mundial que ejecutar, entonces dije, voy a hacerlo de Guatemala antes. Encima todavía tenía el tema de negocios aquí en Guatemala, familiares,
que podía seguir viendo de alguna manera. Ya me había ido 5 años. Entonces decidí regresarme cuando uno de mis hijos tenía 3 años y el otro estaba a punto de nacer. Entonces ya me regresé yo primero, me fui de regreso a los 3 meses, nació mi hijo y con 6 semanas me vine con mi segundo hijo y mi hijo de 3 años en el avión de vuelta para dirigir aquí en Guatemala el programa de competitividad. Y luego ya me piqué con el tema de políticas públicas y ya nunca me salí y me regresé al tema de banca de inversión. Y ahora creo que no me aceptarían porque ya no puedo regresar cuando quiera. Pero de alguna manera es la experiencia con la que yo me siento muy afortunado. Siento que he vivido varias vidas porque realmente es como haber dicho, no sé si mi vida hubiera sido realizada porque el tema de dinero nunca ha sido mi asunto principal. Pero yo sí quería decir, puedo tener una oferta y llegué a alcanzar esto, pero sin embargo decido hacer la parte de políticas públicas. ¿Y cuál es la mayor diferencia que vos pudiste notar, por ejemplo, entre el sector público y el privado, por ejemplo? Porque quiera que no, son altas esferas. Porque, por ejemplo, tú tuviste la oportunidad de ver y de maniobrar y de realizar muchas operaciones de alto nivel para empresas privadas, al final de cuentas. Venís a Guatemala, se te da esa responsabilidad, pero al final de cuentas es el ámbito enteramente público, es la cosa pública. ¿Cuáles fueron esas mayores diferencias o ese proceso de adaptación, llamémosle así, entre lo público y lo privado? Son mundos diferentes. Al final, digamos, también hay que ser humilde y reconocer que en esos grupos, grandes corporaciones, empresas internacionales, banca de inversión, consultoría, yo era cola de ratón, cola de león, perdón. Cola de león. En cambio aquí con mi agencia de promoción de inversiones y Pronacom era cabeza de ratoncito, digamos. Entonces yo tenía más decisión. Y encima en un espacio donde ya recuperaba mi protagonismo y el respeto que la gente te tiene. Entonces ya lo que decías, ser escuchado solamente por de dónde venías y lo que hacías, o sea, tenías una sensación de incidencia, de que las cosas que estaba recomendando, si bien no estaba sentado con Bill Gates, pero estaba recomendando ideas sobre cómo reestructurar el proyecto y el contrato de petróleo y atraer empresas petroleras, aquí tenías más capacidad de incidencia. Sin embargo, comparado contra la empresa privada, la parte de consultoría, digamos, en políticas públicas internacionales, yo cambio cualquier día estar aquí en Guatemala en el Congreso, en un ministerio, en una agencia de promoción, versus estar en el BID, Banco Mundial, haciendo políticas y todo, porque ahí solo te estás fumando y tu resultado es la publicación de un paper de 30 páginas que nadie sigue y recomendaciones que nadie escucha. Entonces aquí te pones a hacer las cosas y eso es más emocionante y más retribuyente. Ahora, hay una parte importantísima en la parte privada y la parte pública y es que en la parte pública cuesta mucho medir tu éxito. Y tu éxito a veces es éxito y cuando perdés ganás y cuando ganás perdés. Uno no sabe qué pasa. Lográs hacer algo y después cuando sentís retrocede después de que saliste. Luego lo haces y los resultados son diferentes de los que habías pensado. Y luego lo haces y resulta que lo que para funcionando funciona mucho tiempo después. Por ejemplo, yo cuando era ministro de Finanzas hicimos muchísimo trabajo en la SAT. Muchísimo. Toda la factura electrónica en tiempo real, toda la subida a la nube, la digitalización de la institución. Pero los resultados inmediatos en la recaudación no lo vimos nosotros, pasaron 2 o 3 años después. Ahí puedo decir, yo siento que hice una contribución al país, ¿sí? Pero hay otras cosas donde hice cambios administrativos en compras con la subasta electrónica inversa y después la abandonaron. Y ya nunca se revivió y no sé qué pasó con ella. Y simplemente, el regae que todo el mundo se queda, ese lo regulé yo, ¿sí? Y lo hicimos con la mejor intención, totalmente abierto el registro de precalificados con transparencia y vinculación en línea, y sin embargo funciona horrible, lo usan para extorsionar empresas, y uno dice, chica, pero si no lo pensamos. Entonces es difícil medir tu éxito. En la empresa privada lograste vender, lograste hacer el proyecto, lograste hacer, lo medís en plata. ¿Tenés más plata en el banco antes? Éxito. Después que antes es éxito. Entonces tu métrica de éxito es muy concreta. No solo por plata, pero sea lo que sea que estás haciendo, es mucho más fácil de medir y mucho más concreto. Más tangible. Es más tangible. En cambio, la parte de políticas públicas y más ahora en el Congreso es más intangible porque pasas una ley y uno dice, pasamos la ley de competencia. Sí. Qué bueno que la pasamos. Sí. Pero salió mal. ¡Zas!
y no se implementa bien. Y encima le hicieron enmiendas de último momento y no sabes lo que pasa. Entonces, aquí estás con cosas de más impacto y más relevancia, pero en la parte privada uno sabe lo que logra y eso también es muy satisfactorio. Desde una empresa chiquita, desde lograr sacar tu ganado y sacar tu cosecha de maicillo en el tiempo y lograr vender más de lo que fueron tus costos o exportar, hasta hacer proyectos también muy grandes de inmuebles o infraestructura. Y después de todo eso lo vivido, pues conocimos al Julio Héctor joven, al Julio Héctor, llamémosle así, yuppie, llamémosle así, que va ahí conociendo mundo, experimentando las altas esferas, se viene a topar a Guatemala y nace el Julio Héctor político, el que decide involucrarse no tanto en, no sé, en Manhattan o en esas áreas de socialites, llamémosle así, cosmopolita, y decide echar pala y punta, como se dice acá, y empezar a trabajar en el sector público de este país. ¿Cuál fue, por ejemplo, ese parteaguas en tu vida que vos dijiste? Porque así como vos lo dijiste, tuviste la oferta de poder estar ahorita en, no sé, en los Hamptons o algo así, viendo ahí la bolsa y apostándole a Apple, yo qué sé, pero decidiste quedarte acá. O sea, ¿qué fue lo que marcó ese paso que al final de cuentas marcó tu vida, tu trayectoria y que hoy estés acá desde el Congreso? ¿Qué fue eso que vos dijiste? No, ¿sabes qué? Guatemala, mejor me voy a quedar acá en Guate. Pues un poco la experiencia que había tenido con esa diferencia con los muchachos de la finca, digamos. Luego la familia, o sea, al final yo no, una vez que uno, también el ejemplo, mi mamá ha trabajado mucho en la parte de promoción de políticas públicas por mucho tiempo. Las discusiones de mesa de la casa era el Tratado de Libre Comercio con Corea, con Estados Unidos, ese tipo de discusiones. Yo hasta participé en las mesas de compras gubernamentales del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica. Eh, la sensación de responsabilidad, digamos, responsabilidad ética. Si vos tenés la capacidad de hacer las cosas y el entrenamiento y la libertad de hacerlo, ¿por qué no hacerlo y decir que lo haga alguien más versus irte por un tema más individual? Y tampoco no sé si hubiera parado en The Hamptons, hubiera parado en una casa pequeña en Queens, pues, o sea, al final, pero hubiera decidido jugar grandes ligas, yo creo que hubiera estado jugando ahí. Y entonces yo realmente comienzo como un tecnócrata, o sea, yo como alguien que sabe política pública, sabe de energía, sabe de economía, sabe de herramientas de gestión, de estadística. Eso lo hago por un par de años. Luego creamos la Agencia de Alianzas Público-Privadas, la NADIE, y montamos el primer paquete de proyectos y hago el portafolio con el Metroriel que se hace desde el 2013, 14. La circunvalación de la ciudad de Guatemala, el Vía Express Nororiente, el puerto seco en Tecunumán para el tema ferroviario, el tren del Pacífico, pero nadie me hacía caso, ¿sí? Pues me he hecho mis 5 años de políticas públicas como funcionario dirigiendo pequeñas instituciones de 25 o 20 personas. Pero y entonces viene el milagro o no el milagro, pero la sorpresa de la victoria de Jimmy Morales en la elección, que si luego te cuento un poco más cómo paro yo de ministro, pero parte de la decisión es, yo lo que quiero son los proyectos de envergadura, poder sacar adelante grandes proyectos icónicos que capturen la emoción y la ilusión de la gente. Un tren, una autopista, que la gente siente que vive en un país del mundo y que puede hacer cosas, porque yo lo que más resiento y me duele de la política y de la sociedad guatemalteca es una sensación de resignación que siento en la población de que aquí realmente las cosas no van a salir adelante y que por muchos años se ha reflejado con que la gente vota con sus pies, pero no me refiero a que vote con los pies porque no piensa, sino que vota con los pies porque decide irse. Así se dice en inglés. You vote with your feet en un negocio, es porque decidís irte a otro negocio o te vas a otro estado o a otra ciudad. Entonces, ahí he decidido decir, bueno, ganó Jimmy, no tiene ministro de finanzas. ¿Por qué no? Voy a esperar a que haya ministro para ir a explicarle todos los proyectos que tenemos listos para que se vean impulsados. Pero nadie les pone coco porque no van en el ciclo político normal. Y nunca que nombraran ministro. Y por ejemplo, y ahorita que tocas ese tema, porque eso es algo que muchos, tal vez el 99% de los guatemaltecos no saben cómo es eso. O sea, tú bien lo mencionabas, o sea,
¿Cómo fue ese proceso de designación o de postulación? ¿O cómo fue el decir, miren muchachos, aquí estoy, tómenme en cuenta, yo puedo sacar el chance? ¿Cómo es el ser electo ministro de Estado y sobre todo algo tan importante como como el que Mira, tuviste en el gobierno de Morales? O sea, te llamó el presidente, tú mandaste tu currículum por otro lado, hiciste el lobby, o sea, mandaste el mensaje con Juan para que lo oyera Pedro. ¿Cómo es eso? mira, esto es un caso que si cuando lo cuento la gente no lo cree porque es una gran casualidad. Y era un momento único. Recuerdo que estábamos en la plaza, había el encarcelamiento de todo el directorio de la SAT, había Del mucho Ix. miedo. Jimmy gana y le reconozco que él es muy honesto y reconoce que dentro de su equipo de campaña y él no está esperando ganar. Entonces abre un espacio para buscar gente. Yo lo conozco un poquito como semanas antes de la primera vuelta. Nos reunimos con un muchacho y yo en ese momento mi meta y habiéndome reunido con el equipo de transición ya como presidente electo, así se denominaba, de Manuel Valdizón. Tenía secretario privado Manuel Valdizón en el correo electrónico de su recaudador, negociador, que andaba viendo los proyectos que yo estaba haciendo para ver cómo le sacaba raja. Ah, ok. Pues yo decía, en cualquier caso, tenemos que evitar que gane Manuel Valdizón. Y aparece Jimmy. Nos juntamos con un grupo de empresarios. Como nosotros éramos empresarios chiquitos, no nos invitan a su colección de empresarios que le ponen plata a la campaña de Jimmy. Entonces dije yo, bueno, buena onda. Que afortunadamente. ¡Me salvaron la vida! Eso iba a decir, que afortunadamente no te invitaron. O sea, por ser naco, me salvé. Porque no era de la Mara Elite. Ajá. Tenemos una empresa chiquita. Entonces, invitamos a la empresa al que le llevaba la campaña a Jimmy. Y sin más ni mucha preocupación dijimos, mira, te queremos hacer un aporte porque queremos que gane Jimmy. Entonces, lo digo abiertamente, hicimos un aporte de 50,000 quetzales. Porque es legal. Y le dije, pero me da recibo. Porque él me dijo, chavo, vos pagame mi Facebook. No. Yo después a veces clavos esto, yo no te pago ni roscas y no me da recibo. Entonces me dio recibo. Y le dimos una donación de 50,000 quetzales y no volví a oír de él para nada. Yo dije, yo no puedo competir porque yo estoy dirigiendo una entidad pública que quiero que traspase el gobierno. Así que voy a hacer mi contribución política a través de un aporte económico. Yo creo que todo el mundo debería hacer eso. O sea, o pone un poco de dinero, o pone un poco de tiempo, o pone un poco de participación, pero la política se ejerce de diferentes formas. Y eso sería mi experiencia cuando fui candidato a presidente. Pero como a los 2 meses, el chavo se acordó que nos llegó a ver a la oficina y nosotros hacíamos casas. Okay. Entonces, vino, mira, tengo al presidente ya en segunda vuelta para un foro de vivienda con Sandra. Nos permiso prepararlo. Mira, yo no puedo, le dije, porque yo estoy dirigiendo una entidad pública, tengo una responsabilidad, pero te puede ir mi hermano chiquito, que le llevo 11 años, Nito. Entonces Nito se fue a buscarlo y entonces anduvo con Jimmy en el carro todo un día en lo que él entraba a reuniones. Ahí sí que Nito y Neto. Sí, Nito. Regresaba y lo iba entrenando en el carro. Subía a la reunión y regresaba y lo iba capacitando, le explicaba qué tipo de vivienda hay, qué tasas de interés y todo. Y allí, después de como 8 horas y acompañarlo al foro no llegó ni Sandra, sino que llegó Mario Leal. Y Jimmy hizo pedazos a Mario Leal en el foro. Y después mi hermano no volvió a ver él, ni lo volví a ver yo nunca. No le pedimos nada, eso fue en octubre. Llegó diciembre y no había modo que el presidente nombrara ministro. Y yo lo quería hablar porque mi jefe era el ministro de Finanzas. Y no nombraba. Y entonces empezaron a aparecer unos nombres de designados. Y decían, no, para que designen ese hijo de la... No, que me pongan a mí. Sí, ese fue un poco mi filo. Entonces me dijeron, un grupo de sector empresarial le había operado una serie de exámenes psicométricos, psicológicos y todo. Le dijo, están reclutando para posiciones ministeriales. Entonces dije, poneme mi nombre. ¿Dónde mando el CV? Y lo mandé. Y mandé un video. Y fui a hacer exámenes. ¿En serio? Sí, en Europlaza. Puches. Y entonces, bueno, dije yo, ¿pero qué quieres hacer economía? No, mira, a mí póngame en finanzas, porque en economía no sé, ahí no se puede avanzar. Yo quiero avanzar los proyectos importantes. Y ¿quién iba a decir que como a la semana me llama Jimmy? Entro a su oficina que tenía prestada en un lugar en la zona 14 y me mira y me dice, vos sos hermano de Nito, me dice. Ese es tu hermano, buen tipo.
70% del chance es tuyo, me dice. O sea, porque le había caído bien mi hermano. Obviamente, Ya eso tenía su mérito. tiene su mérito y tiene su espacio de cómo uno está construido, además del personal familiar. Obviamente hablamos después de cómo le enfrentaría la crisis. Había una crisis de pagos terrible en esa época. Todo el mundo decía que la SAT tronada y el gobierno sin caja, incumpliendo en pagos de salarios, incumpliendo en pagos, nadie quería el puesto. Correcto. Entonces yo dije, yo le entro. Después de nada me arrepentido porque, pucha, qué clavo me fui a meter. Sí. Y armé mi equipo y todo, pero la decisión del presidente fue una decisión de ver capacidades. Yo era un ministro joven porque en ese tiempo tendría 41 años. Tenía el currículum, había estado en la administración pública, era financiero y todo. O sea, no era salido de la nada, pero no era cercano al partido, ni fui puesto por el sector empresarial, ni por la embajada de Estados Unidos. Fue una decisión del estómago, él diciéndole, esto es una buena persona, tiene el drive, entiende los temas. Tuve unas reuniones con su equipo de trabajo explicándoles cómo estaba el tema de techo presupuestario y recaudación. Y me dijo, te lo va a confirmar. Y como la primera semana de enero me llama y me confirma, me dice, venite. Y yo corriendo para conseguir equipo. Y entonces asumo el rol con saldo de caja negativo, la SAT sin liderazgo, una situación financiera muy, pero muy compleja, donde en la transición donde vino Joe Biden, por cierto, tuvimos una plática con Joe Biden. Él siendo vicepresidente. Siendo vicepresidente. Correcto. Si no me dijeron 15 instituciones, el Fondo Monetario, los embajadores del BID y todo, que había que arreglar la SAT, no me lo dijo nadie. O sea, la SAT era el tema central, la recaudación, la inhabilidad del Estado de pagar sus cuentas. Y le entramos asustado, pues, porque ¿qué te voy a decir que no estaba asustado? Si en los primeros 3 meses me bajé como 15 libras de peso del susto, ¿sí? Pero luego lo estabilizamos y logramos darle vuelta. En el primer año le dimos vuelta a la parte de abastecimiento de medicamentos, al tema de la SAT, al tema del financiamiento, a la caja del Estado. Y ya, pues, el segundo año nos enfocamos más en la gestión pública, en cómo dar resultados. Y luego vino todo el desmadre con la CICIG y ahí se perdió un poco la fuerza del Estado. Yo pienso y todavía defiendo hoy públicamente que Jimmy era un hombre bien intencionado, que escogió a la gente por mérito y nada más. Y yo no puedo dar testimonio de más, nunca me pidió nada más que, mira, hagamos lo que tenemos que hacer para sacar el país adelante. Pero lo agarraron a bombazos. Y entonces, pues, le tocó hacer lo que tenía que hacer para sobrevivir. Y bueno, vos bien lo dijiste, Jimmy no tenía equipo, pues ahí, digamos, por meritocracia, pero también dándole mérito a la suerte, llegas a ser ministro, pero como bien vos lo dijiste, venías de dirigir instancias o instituciones pequeñas, 20, 25, 30 personas bajo tu cargo, y de repente pasás a estar en el ojo público, a dirigir uno de los ministerios no solo de mayor importancia, sino que también más grandes del país. Obviamente tu vida iba a cambiar. ¿Cómo fue, por ejemplo, decirle a tu familia o cómo fue ese proceso de decir, miren, vamos a, nuestra vida va a cambiar, porque quiera que no va a cambiar, vamos a estar muy observados, mis decisiones, mis acciones van a ser muy criticadas, porque yo voy a hacer rol importante del país, quiera que no? O sea, ¿cómo fue ese proceso para decidir aceptarlo? O sea, ¿lo consultaste con tu familia primero o decidiste tú con tu experiencia y después lo comentaste? ¿Cómo fue ese lado personal, por ejemplo? Eso fue un poco, se lo cuento, pero no te lo cuento. O sea, mi mamá asustada. Ok. Mi esposa en ese tiempo asustada, pero ella de alguna manera me dice que ella sabía que eso era como mi destino, que yo estaba programado desde que me conoció para andar haciendo esas cosas. Yo había dirigido instituciones públicas de 20, 30 personas, pero había dirigido organizaciones privadas de 300, 400 personas. O sea, tenía la parte de gestión, la parte pública, la parte donde era totalmente ignorante en la parte política. Okay. La gestión y la administración. Y creo que ahí le sumé a que el presidente no tenía cuadros de gestión política. Sí. Encima nos estaban pasando por encima. Cambio de vida, o sea, el ritmo de trabajo impresionante. O sea, al final lo hablamos, le dijimos, bueno, con la fe con Dios y pensando en que si te llaman y te buscan, son oportunidades que a veces no puedes dejar pasar, aunque... Y me acuerdo muy bien que yo tenía cierta amistad con el que era ministro en esa época, Doroval Carías, que fue el último año del presidente Otto Pérez, y también con Alejandro Maldonado.
Y me acuerdo en una sesión como el 15 de diciembre todavía con el vicepresidente. Y entonces le empiezo a chatear, mira, me habló el presidente Morales, que no me digas que te ofrecen el ministerio. Sí me lo ofrecen, no lo aceptes, me dice. Porque vos sos mi cuate, mano, está muy fregada la cosa. Va, entonces yo le dije, respondeme una sola pregunta que te tengo que hacer. ¿Es posible hacer este trabajo con honestidad, con cuidado y no parar en la cárcel de manera fortuita? Me dijo, sí es posible. Va, esto es todo lo que quiero saber. Yo no quiero parar por algo que ni hice, ¿sí? Fortuitamente, porque por ejemplo, si vos sos director del sistema penitenciario y agarra fuego una cárcel, como le pasó al Hogar Seguro, ahí paras preso, paras en tu día y vos no tuviste nada que ver con el asunto. Ministerio de Finanzas, pues puedes tener cuidado, pero te mete un amparo porque no le das dinero a las munis y de repente te pasan penal y todo. Entonces me dijo, no, si lo haces con cuidado y lo haces honestamente, puedes hacer el trabajo sin parar en la cárcel de alguna manera. Entonces eso fue como mi ánimo para decirme, le entro. Ahí a nivel de trabajo, para mí fue un cambio tremendo porque yo manejaba mi carro y los primeros días llegaba al ministerio manejando mi carro que tenía un Audi modelo 90 y no, modelo 2001, en el 2004, en el 2015. Después me dijeron, mire, ministro, usted tiene que andar con carros que lo lleven y lo traigan. No, pero es que a mí me gusta andar en mi carro solo. Es que, va, pues entonces ya me pasé como a la semana un carro. Me pongo colero porque usted es muy importante. No, ¿qué colero? Yo no ando con colero ni que me obliguen. Y la agenda realmente se volvía una agenda de trabajo de lunes a domingo. Descansaba de sábado en la tarde a domingo en la mañana y luego recibía gente en mi casa el domingo en la tarde haciendo planificación. Y sobre todo el bombazo de presión, digamos, de la tensión, porque de repente sucedía que se vencía el contrato de oxígeno del hospital. San Juan de Dios. Yo literalmente pensaba, y si se quedan sin oxígeno y se vence mañana, que la gente sí iba a empezar a morir. Y entonces me inmovilizaba la mitad de la cara por el estrés. Luego resulta que alguien metió un amparo para no pagar. Para pagar. Y entonces se cubrió. Entonces, esos sustos que vas teniendo de que el mundo se va a terminar porque tengo aquí la emisión de bonos y nos confundimos por 20 quetzales, vamos a hacer ilegal 1.500 millones de emisión y no sé qué. Pero el mundo no se destruye. Entonces, en lo que madura uno ese tiempo, sufre mucho. Y por ejemplo, y ahorita con todo eso lo que vos decís, también lo comentabas. Tuviste, si bien es cierto, entraste en un momento caótico. Como bien lo comentabas, pasó el 2015, la plaza, y empezó el tema FCN, CICIG. ¿En qué? ¿Tuviste algún momento que, por ejemplo, no sé, dudaste o algún momento, cuál fue el momento más duro durante tu gestión como ministro? Qué buena pregunta. Durísimo. Yo siempre sentía que la persecución que tenían con el presidente era muy injusta. Y yo y habíamos un grupo de ministros que éramos más cercanos a la cooperación internacional. Carlos Raúl Morales, Francisco Rivas, Leti Teleguario, y teníamos un grupo de 5 y un grupo de 8. Pero de verdad que estábamos tratando de resolver el problema. La gente pensaba que no estábamos confabulando con el presidente. Ahí tengo los chats guardados. Para mí fue muy difícil cuando capturan a los hijos y los meten a la cárcel por una cosa total y absolutamente insignificante, porque era insignificante, y que yo sentía en mi dolor que se estaba perdiendo toda la energía que teníamos de tratar de hacer las cosas bien. Estábamos haciendo gestión ya por resultados, estábamos gestionando con KPIs en comunicación y se desarmó. Luego vino el momento de que yo era el mensajero, ¿sí? A mí me mandaban, entonces yo iba a hablar con Iván Velázquez. Y le dice el presidente que no sé qué. Y el presidente mire y dice Iván Velázquez que no sé qué. Entonces, muchas veces matan al mensajero. Entonces, yo sí, muchas veces estuve preocupado que a mí me fueran a tirar y me empezaron a tirar del periódico, de otras instituciones, porque me veían como pilar, digamos, en ese espacio neutral de negociación de credibilidad de ambas partes. Cuando el presidente decide expulsar o declarar non grato, ese fin de semana fue muy difícil. Esas semanas fueron complicadísimas. Luego vino el ataque. Luego vino los ataques ya que iban en contra mía, porque precisamente debilito a mi oponente, debilitándole a sus columnas que le dan credibilidad. Esos ataques fueron complicados y fue un momento difícil.
Y ya la fuerza y la relación de estamos haciendo cosas trascendentales. Mucha gente no sabe que habíamos hecho una apuesta muy grande por primer nivel de atención en salud, por atención en salud primaria con la ministra Hernández Mac, que en paz descanse. En ese presupuesto 2018 que se muere, digamos, con todo ese ataque, se muere la propuesta, se muere todo el cambio transformacional que veníamos 2 años trabajando. Y fue un cambio en política pública transformacional que no logramos hacer. Entonces, eso, el sentirse uno en medio del fuego, eso es complicado. Hasta que finalmente, pues ya con el presidente pactamos que yo me iba, pero ya un año después. Y te vas del ministerio, soportaste todo esto y posteriormente empieza la carrera presidencial. Sí. Decidiste ser candidato a presidente de un partido político y de igual forma, o sea, ¿cómo fue esa decisión? ¿Cómo brincaste de ser ministro a decir, ¿saben qué? Yo puedo. O sea, después de que viste los cuentazos, viste el fuego quemándote las cejas, como bien dice ahí. O sea, ¿cómo fue que vos dijiste, yo puedo hacerlo mejor? Mira, es una sensación de que aprendiste a jugar el juego. Yo conocí mucho de la administración pública realmente porque poca gente lo vio, pero nosotros tomamos un Ministerio de Finanzas con un espíritu no de solo resolver las finanzas, sino de hacer funcionar gobernación, de hacer funcionar salud. O sea, los cambios en inventarios, en abastecimiento, lo vimos desde mi equipo de trabajo. Los cambios de tecnología lo hicimos desde mi equipo de trabajo. Pues yo tenía una idea de que había cosas que habían quedado pendientes de hacer. Y tal vez estaba un poco confundido porque mi experiencia y aprendizaje político había sido, pero había sido limitado. En el Congreso ha sido bastante más intenso. Okay. Que había muchos temas que con administración y claridad se podían resolver con prioridades. Y obviamente te creas cierto perfil y se te acercan varios que te empiezan a hablar, mira, competí por la primera magistratura, tenía 44 años, tenía una edad razonable. Creo, se me acercan personas de las cuales yo tenía confianza, gente como Álvaro Castillo Monge, el Chofo Noitze, Alfredito Vila, gente que yo tenía la sensación de que por lo menos íbamos a hacer las cosas bien, aunque tuviéramos una competencia muy difícil, y me tardé en tomar esa decisión porque esa sí costó que me dieran permiso en mi casa. Okay. Inclusive tengo que decir que realmente nunca me dieron permiso. Fue así como, ¿quieres ser candidato? No. ¿Quieres ser candidato? No. Va a hacer lo que querrás. Va, está bueno. Ya sabemos lo que significa hacer lo que querrás. Después te la voy a cobrar y me la cobraron, sí. Después, viajecito a Suiza, algo así. ¿Va? No, eso no es nada. Y entonces, sí hubo inseguridad y de alguna manera, pero dije, bueno, es una oportunidad. Y lo hice pensando en también, la oportunidad está, no cualquier momento un partido que venía a competir con Eduardo Suger como candidato, con Canela en la anterior, con gente buena, te ofrece una propuesta, por lo menos ser un buen equipo de trabajo en ese momento. Consigo convencer a vicepresidente Ayar Argueta que me hace ganas y que realmente con la que hacemos buen equipo. Y nos echamos una campaña de un equipito de 12 personas, pues, o sea, puro pulmón. Que igual creo que te fue bien. Creo que fuiste el segundo más votado aquí en la capital, si no me acuerdo. Sí, fui el tercero más votado en la capital. Que dado los recursos que tuvimos, que todas las declaraciones y todos los aportes fueron declarados. Que fue realmente convencer a gente de cero y crecer de cero de conocimiento a un resultado casi de 4% del voto. Yo le hubiera ganado a todos menos a 6 candidatos en la elección pasada. Pero nos quedamos en una curva de crecimiento justo al final, que si hubiera durado 2 o 3 semanas más, hubiéramos terminado en cuarto o quinto lugar, quedamos en octavo, de 23 candidatos que había en ese momento. Entonces, no fue ni muy bien, pero tampoco fue muy mal. Pero no fue mal, digamos, me quedé en medio. Entonces me quedé con la decisión de seguir o no seguir. Y al final guardo memorias muy dulces de esa campaña. Logramos en 5 meses ir a 100 municipios y generar una imagen, y dándole vueltas al mensaje logramos al final encontrar un mensaje que sentí que pegó con la gente. Ese mensaje de poner la oficina en el Obelisco y platicar con la gente. Sigo siendo orgulloso de esa sensación que dio la gente de apertura y de conexión y de conocimiento de alguna forma. Lo recuerdo con mucha dulzura esa campaña, pero ya también me di cuenta que la política se estaba judicializando fuertemente. No sentí la fuerza para aguantar
un ataque judicial. Yo habiendo sido funcionario público, era muy probable que me cortaran la cabeza. Ok. Si fuera candidato a presidente, que casi me la cortan y me la trataron de cortar el día de tomar posesión como diputado. Como diputado. Con exactamente lo que yo anticipaba que me iban a hacer. Inventarse de la nada, un día antes, una cosa en la Contraloría. Y por ejemplo, antes de ir a esa parte que creo que es súper interesante y que en su momento, por ejemplo, fue una época turbulenta, porque también aquí tuvimos en Alemán Podcast a Roberto Arzú, por ejemplo, y él me comentó también más o menos cómo fue su experiencia con todas estas cuestiones, como bien vos lo dijiste, de estas persecuciones políticas. Pero antes de tocar, creo que también que tú ya estuviste en esa palestra y que ya estuviste. ¿Cómo fue? En tu caso particular, ¿cómo fue tu campaña presidencial? O sea, porque como bien dijiste, eh, y fuiste a varios municipios, y pusiste cosas que en su momento fueron innovadoras, que nadie más lo había hecho, de poner su escritorio o su oficina en un espacio público. Esas decisiones, ¿cómo fueron? O sea, ya dijiste que tenías un equipo pequeño, sí, pero por ejemplo tenías a alguien que, miren mucha, o tú eras, por ejemplo, la guía y lo consultabas con alguien. ¿Cómo fue la dinámica de una campaña, pero presidencial en tu caso particular? Mira, teníamos un equipo principal de creativos que son creativos de vender pintura, de vender Coca-Cola, de vender, o sea, eran una agencia de publicidad, Ok. generados a hacer publicidad. Teníamos un asesor que venía una semana al mes argentino, y teníamos un equipito de secretarias y de Mara Pilas que cortaba carteles y perseguía, y se ponía a hacer movimientos en la calle, y hacíamos la logística. Creo que hicimos un tándem muy interesante con la que era mi candidata a vicepresidente, que era una ejecutora, una empresaria súper ejecutiva. Entonces realmente ella era jefa de campaña, en ausencia de tener jefe de campaña. Entonces organizábamos con las bases a dónde íbamos el fin de semana, y probábamos mensajes, y la verdad es que al principio no logramos. Entramos con una carreta llena de víveres porque el pisto no alcanza. Ah, ok, Y sí. el pisto no alcanza ya como mensaje, pero tengo que agregar también que en esa campaña fue la no campaña electoral. Por eso era muy difícil competir, porque esa campaña de 2019 fue cuando empezaron a decir que se prohibía pagar pauta por directo. Facebook, ajá. Entonces, Facebook no se podía pagar pauta ni con el tribunal ni con nada. O sea, no se podía pagar pauta de Facebook, de Instagram, de nada. Entonces, si hubiera sabido eso, esa prohibición salió el día siguiente de la asamblea de Creo. Probablemente no me hubiera nominado porque era básicamente imposible ganar, porque no podías pagar publicidad de prensa, no podías pagar televisión. Tenía pagado el tribunal unos spots, nada que ver. Teníamos 2 vallas en toda Guatemala. Entonces era como, ¿qué me queda? Orgánico, lo que sea, y competir esperando que se caigan algunos candidatos que se cayeron, ¿sí? Y lograr posicionarse, pero ya competir para ganar era difícil porque al final pequeñas reproducciones podían masificarse. Entonces era la no, yo les siempre he dicho que yo competí en la no campaña electoral 2019 porque no había campaña. No puedes pagar un anuncio en el periódico. Y en la última de 2023 fue un poco diferente. Entonces era una corredera por hacer cosas diferentes, creativas. Y creo que al final le fuimos pegando al espíritu cuando la gente, un mes antes de la elección, que fue lo que duró realmente la no campaña electoral, cuando ya se aclaró que Suri y Telma no iban, la gente se puso a ver a dónde voy. Y entonces ahí lo queríamos crecer, entramos a los debates. Yo entré al debate de 6 participantes de Guatevisión porque estábamos en 6º lugar, o 7º, depende de cómo lo midas. Creo que pude haber hecho un mejor trabajo en el debate. Siempre me quedo pensando que tenía que haberle dado más riata al Yamatei, pero es un proceso de crecimiento político. ¿Era tu primera vez? Entonces fue un proceso de aprendizaje y trabajé más que en el Ministerio de Finanzas, porque ahí trabajas de lunes a domingo y de entre semana recaudando fondos, visitando gente, pidiendo recursos, administrando entrevistas, etcétera, y de viernes a domingo a la calle, al pueblo, a los municipios, trabajando. Hicimos un vuelo en helicóptero en todo el tiempo, que fue en Petén. Después hicimos 2 o 3 vuelos en avioneta y después en carro. Eso fue lo que hicimos, y a pie, en los mercados, etcétera. O sea, fue una, digamos, no te diría de a centavo, porque tampoco fue con centavos que lo hicimos. Conseguimos gente que respaldó y se pueden ver los registros de aportes de campaña. Pero sí fue un trabajo de a pie. Entonces, yo me enorgullezco mucho de mi campaña porque
el día antes de que acabaran las elecciones, el viernes cerrada la campaña, llamamos a todos los proveedores y les dijimos, si tienen cuentas pendientes con nosotros de pintura, de carteles, mándenlas porque el jueves es el último día que vamos a pagar. Y nos mandaron todos y nos quedó un poquito de dinero en la cuenta de lo que quedamos y pagamos todas nuestras cuentas. No le quedamos debiendo un centavo a nadie. Dejamos todo registrado y no he tenido un solo señalamiento, a pesar de que me podrían buscar y querer buscar por eso, por esa campaña electoral. Y logramos en la capital lograr un tercer lugar que para mí es muy meritorio, habiendo venido de nada. Porque aquí la gente sí vio el conocimiento, la propuesta, la diferencia, la energía, la propuesta diferente. Y pasás de una elección presidencial a las siguientes a una elección de diputado. Y obviamente pues se tuvo un resultado diferente que fue curioso, llamémoslo así, porque tu bancada, tu partido, pues tuvo uno de los resultados más grandes de las elecciones, contrario a lo que fue la elección presidencial, que se vino para abajo, por ejemplo, de tu candidato. Igual, nuevamente la pregunta, ¿cómo fue o cuál es la mayor diferencia entre la dinámica que tuviste entre una campaña presidencial y una campaña a una diputación, por ejemplo? Mira, lo que para pasando después de un año y tanto de reflexiones y de ver si yo seguía en la campaña electoral o presidencial, es que yo decido que no tengo la defensa judicial y que si empiezo a subir en las elecciones me van a cortar la cabeza. Okay. A cómo estaba operándose el país y cómo se está operando todavía el día de hoy. Estamos tratando y luchando realmente de esos movimientos antidemocráticos. Y por andar luchando por eso y ser siempre consistente, sabía que me iban a cortar la cabeza y me la trataron de cortar. Entonces, yo conocía a Edmond Mulet un poco, me junté con él y tenía la impresión y los números más o menos lo cuadraban que teníamos un electorado parecido, solo que a él le había ido mejor. Sí. Él había quedado tercero. Y juntos hubieran sacado más votos que Yamatei. Pero obviamente los votos no se suman de alguna manera. Pero sí acordamos y hablamos muy abiertamente y con él muy generoso y muy comprensivo, que teníamos un electorado, solo que el mío era un poco más joven, más profesional, más urbano, pero él también tiene un electorado profesional porque teníamos perfiles en generaciones diferentes, internacionales parecidos, solo que él más en organizaciones de Naciones Unidas y yo más en privado. Sí. Igual se complementaban bien. No, y sobre todo, si yo competía, le quitaba votos. Ah. O sea, sí, lo que más probable es que yo sacaba 6 o 7%, de ese 6 o 7%, 3 o 4 eran de él. Sí. Entonces le dije, mira, solo nos vamos a hacer daño. La vez pasada probablemente nos quitamos votos. Entonces yo quiero ser parte de tu proyecto. Y tal vez podemos apostar a ganar la elección. Yo te veo en buenas posibilidades y ganar 2 elecciones seguidas, que es lo que yo creo que el país necesita para arreglarse. Entonces yo decido tomar la primera posición del listado nacional, más que por una aspiración de ganarme un espacio en el Congreso particularmente, obviamente, sino para tener una presencia en el partido, tener que encargarme del comando, tener que estar juntando recursos, consiguiendo fondos, hablando con los expertos, viendo el programa de trabajo. O sea, tenía que ser del centro, porque mi experiencia con Jimmy había sido que Jimmy llegaba con buenas intenciones y puso gente, pero puso gente tan variada que era difícil coordinarse. Entonces digo, bueno, esta vez voy al Congreso, muy probablemente, no está garantizado, pero probablemente del Congreso me hubiera ido al ministerio o a una conducción específica, a una secretaría. No sé, o sea, al final eso es una decisión que nunca llegamos a terminar de armar con Edmond, pero si no, por lo menos iba a tener ese rol de ser un jugador importante en la campaña presidencial, de quien yo pensaba y creía que era el mejor candidato, y todavía pienso que era el mejor candidato que tenía la elección 2023. Nos podemos hablar por una hora de por qué colapsamos en las últimas 3 semanas. Es otro tema, sí. Pero pareciendo diputado, o sea, al final yo también no me puedo quejar, o sea, al final tuve una oportunidad de protagonismo. Desde el primer día, nosotros en el segundo día después de la elección sacamos diciendo, no hubo fraude. Las boletas que teníamos nosotros fotografiadas con teléfono, con una aplicación que yo había programado con los fiscales de mesa, eran idénticas a las que tenía el TREP. En una muestra de 1000 eran idénticas. O sea, matemáticamente era imposible que hubiera fraude. Y entonces lo puse, lo publiqué, lo publicó Edmond también. Él reconoció, a pesar de haber sido el candidato que más perdió, porque él iba en las encuestas en segundo y quedó quinto. Como un esfuerzo democrático, y estábamos en contra de que se abrieran
Pero ahí hubo un poco conflicto dentro del partido y todo. Obviamente los que habían quedado fuera estaban un poco más sensibles. Y empezó todo este mundo y yo creo que sufrí más después de las elecciones que antes de las elecciones por todo este ataque que había para abrir las urnas, que es muy diferente el caso de la ciudad de Guatemala, donde sí había un caso muy, muy cerrado y muy... Pero el resto del país había que ir a segunda vuelta y ganar la segunda vuelta. Y obviamente Bernardo era favorito porque venía de abajo y el caballo que alcanza gana. Y ya como iba con esa bala y contra Sandra, que generalmente venía bajando junto con todos nosotros, era probable que ganara. Entonces, y después las manifestaciones, los bloqueos, el fraude, el ataque al Ministerio Público. Yo salí a marchar por la democracia, me dijeron no lo hagas, te van a bajar a vos también. ¿Qué resultó? Que me quisieran bajar a mí. Y eso llega el día D. Llega ya, que fue muy reciente, hace un año y ¿cuánto? 1 año y 3 meses, 4 meses. Llega el día D, te notifican o no sé, te llega, o sea, tus abogados te dicen, Julio Héctor, hay clavos, se prendió, esta vaina se prendió. Tenemos este problema, posiblemente no asumas, inclusive no había ni siquiera la certeza que el presidente lograra asumir. ¿Cómo fue esos momentos de tensión, de incertidumbre, de voy a poder entrar, no voy a poder entrar? Que abran las puertas, que las certificaciones, que juramentan y que no se puede y que después hacen un como cambio, un relevo. ¿Cómo fue ese momento? Eso es una aventura con post-traumatic stress disorder que te dice. Primero que todo, yo ya lo veía venir unos días antes. Yo tenía finiquito el 5 de enero y la toma de posesión era el 14. Pero el finiquito ya no se llama finiquito, sino se llama constancia transitoria de inexistencia de cargos. Entonces, del Congreso mandaron un procedimiento en el cual uno el día de la toma de posesión tenía que imprimir en el sistema de la Contraloría su estatus de que estaba limpio. Y que puedes asumir. Entonces dije, no, si esto es... Y me dijeron, esto lo están haciendo para vos. A vos te lo van a poner el viernes, me dijeron. Te van a cargar una denuncia de la nada. Ya no puedes apelar a la Contraloría y te das ni tiempo de ir a la Corte de Constitucionalidad. Entonces yo ya venía denunciando que habían cambiado el procedimiento para... Después lo quitaron porque la mara se quejó. Pero de todas maneras lo definieron en procedimiento que, a pesar de tener finiquito, a las 9 de la mañana se juntaba la Junta Calificadora de Credenciales, que no existe en la ley, la han creado para fregar a la mara, y calificaba la credencial, y entonces le pedía al auditor, mire si a este le aparece algo en el sistema. Y a mí me aparecía algo en el sistema desde el viernes, y yo el viernes en la noche me había metido a ver y me he dado cuenta que tenía eso. Entonces hice como 100 llamadas, logré que mi caso que había metido antes de llegar a la Corte de Constitucionalidad, me batearon porque me dijeron, le preguntamos al Congreso si usted tiene algún impedimento, y me dijeron que no tiene ningún impedimento porque tiene su finiquito. Entonces me bateó la Corte. Entonces yo llegué el domingo sabiendo que me lo iban a hacer así, sabiendo que me iban a votar, y dije, lo voy a hablar con gallardía, y de repente me voy a quedar aquí todo el día peleando a ver qué pasa si logramos darle vuelta a esta onda. Y muy honestamente me quedé, ese día fue un día de una batalla que la gente no se imagina, porque los otros estaban haciendo todo para quedarse con la junta directiva, y los votos estaban cerradísimos, y había que poner una junta directiva, y probablemente yo hubiera sido el candidato a presidente de la junta directiva, pero yo estaba fuera. La junta calificadora me deja fuera, pero no me reemplaza, o sea, no hace corrimiento, porque quien estaba muy involucrado en dejarme afuera también era el que venía atrás mío en el cuarto lugar. Ah, ok. O sea, había mi reemplazo dentro del partido. Ah, ok. Estaba muy metido en la jugada. Ya estaba ahí en el pleno. Ya estaba trajeado y todo listo para hacer. Pero no me votan en el acuerdo que sale. Y yo me quedo ese día diciendo, bueno, si me sacan, me sacaron. Hasta me preguntó una mi amiga y me dice, ¿qué vas a hacer? Pues yo voy a hacer lo que puedo hacer con mi vida. Si aquí me sacaron tarjeta roja, pues ¿qué voy a hacer? Pero yo estuve en la negociación que dijo, bueno, muchachos, si no se puede, pues metamos a Samuel de presidente y lo peleamos en la corte, porque de todas maneras esa eliminación del partido es ilegal. Y sigo defendiéndolo, lo digo abiertamente, que eso de que un juez ordinario cancele un partido es ilegal, por más que lo haya confirmado la corte y la constitucionalidad y todo lo que quieran, es ilegal. Lo puede cancelar solo el TSE. Y eso no decirlo es ser antidemocrático y no respetar las instituciones. Entonces, pendemos un acuerdo, y entonces decimos, bueno, metamos un acuerdo, ganemos la junta directiva, y la junta directiva, el acuerdo de toma de posesión, saque un nuevo, y como se pusieron coches, porque hay que decirlo que se pusieron coches, no solo me sacaron a mí,
sino que sacaron a Dean Maldonado de Independiente, a Inés Castillo de Independiente, a los de Semilla también de Independientes, y cuando salió el Voz Inés. Entonces, al final hicimos un acuerdo que revertía el acuerdo 1 por el acuerdo 2, pero dependía que ganáramos la junta directiva para poder hacerlo. Entonces yo estaba ahí esperando en el pleno, cuando llamaron a todos me quedé fuera. Todos los 159 se fueron a tomar posesión, los juramentaron, yo viéndolo por la televisión, en un salón, tranquilo, organizando ya mi amparo para ver qué hacía el día siguiente. Porque lo primero noticia que vi es que el acuerdo que salió de la comisión calificadora no sustituía, sino que daba posesión a 159 diputados y dejaba un espacio pendiente. Entonces, y ahí dije, bueno, puedo ganar unos días a pelear, porque si me sustituía ya me dejaban fuera. Pero igual, que no convenía que asumieran 159 porque no estaba conformado el Congreso. Pues eso ya ha pasado antes, con sustitución y sin sustitución, porque hay gente que no ha llegado el día del toma de posesión por enfermedad o por diferentes razones. Entonces, gana la elección la planilla nuestra, y entonces lo primero que tiran es un acuerdo que revierte la clasificación de independientes, que revierte la clasificación independiente de la UNE, y basados en un amparo que había sacado en diciembre de dele posesión a todo mundo de la corte, sacan y me meten a mí, y entonces me juramentan a mí a las 11:30 de la noche. Ya con Samuel siendo presidente. Ya con Samuel siendo presidente. Entonces a mí me sacó la ola. Sin embargo, yo creo que ya nos pasamos del tiempo, pero duró poco. Porque yo sabía que estaba en la cola de un venado porque se iban a querer bajar a Samuel el presidente y se iban a bajar ese acuerdo. Entonces la corte se lo bajó el miércoles. Pero no tocó tu acuerdo. Sí, también me bajó a mí. ¿Ah, sí? Me fui. Yo dejé de ser diputado. Yo fui diputado 3 días y después dejé de ser diputado 2 días. Pero yo ya me había empezado a mover en la Contraloría mostrándoles que realmente se habían volado la barda con mi caso, con 3, 4, 5 procedimientos. Desde afuera hicimos presión, hicimos lobby y presentamos una contrarrevisión. Y entonces el primer día que le dan posesión a Neri Ramos como presidente, el quinto punto de eso era revisar. Entonces revisan en el sistema 1 hora antes de que fuera la sesión, de que ya la sesión en marcha, y el auditor revisa y ya no me aparecían cargos en el sistema. Entonces yo tomo posesión como cualquier otro diputado. Entonces me vuelven a juramentar, por eso yo soy el diputado juramentado 2 veces. Ok. Pero ella sin ningún tipo de hallazgo, sin ningún tipo de influencia, yo cumpliendo con el resto de los diputados. Aunque me quité lo de la Contraloría, no me quité lo de la denuncia penal, que más adelante me tirarían un antejuicio para atacarme. Pero esa semana y media de chance sí viví como un año, debo decir, luchando, hablando con gente, trabajando con equipos de trabajo de 10 personas, armando el expediente para luchar contra todo el tema y comunicando que eso es lo que querían hacer y planteando acciones ante la corte. La corte no me amparó en ningún momento. Lo ganamos en la mesa, jugando realmente, quitando el hallazgo y levantando el hallazgo en la Contraloría de Cuentas. Y la verdad, qué historia la verdad, del diputado, el 2 veces diputado, llamémosle así. Sí. Entonces, yo no voy a juntar 4 años por 165 días porque hay 2 días. Y sabes que yo tenía cuidado, hasta el PIN me quité. Cuando sale el amparo el jueves, llegué al Congreso, y me quité el PIN y tuve el cuidado de no decir que yo era diputado porque no era. Sí. Viernes en la mañana también. Después de por usurpación. Solo viernes a las 5 de la tarde me lo pusieron otra vez, entonces volví a ser diputado. Pasé realmente miércoles en la noche, jueves y viernes en la mañana sin ser diputado en esta legislatura. Y con todo eso, lo que vos ya viviste, por ejemplo, que creo que ya sos una voz, fuiste candidato a presidente, fuiste candidato a diputado, sos diputado, ministro de Estado. Y como bien vos lo dijiste, venías de un ámbito privado privilegiado, llamámosle así, donde viviste cosas que muchos sueñan o que ven en películas, pero que actualmente, con toda la turbulencia nacional, hay una nueva generación de jóvenes que se quiere involucrar o que está pensando en involucrarse a política, otros que mejor dicen, no, ¿para qué me meto a esos clavos? O sea, con tu experiencia, ¿qué consejo le darías a los jóvenes? ¿Vale la pena involucrarse en política o mejor a echar punta en su universidad, mucha, y a ver dónde los... O sea, ya vos que viviste tanto las mieles como las amarguras de este rollo público y también lo experimentaste lo mejor en lo privado,
¿Cuál es tu consejo a los jóvenes? ¿Vale la pena No, involucrarse? mi consejo a los jóvenes que no es un tema de si vale la pena o no. Yo creo que es un tema de sobrevivencia. Si no tenemos más gente honesta que está en la política por las razones correctas, participando para construir país, las cosas cada vez se van a poner peor. La indolencia, del desconectarse de la política, solo hace que se judicialice más y perdamos, probablemente, si no nos descuidamos, vamos a perder la democracia. Estuvimos a un pelito de perder la democracia y todavía la semana antepasada nos estaban soltando un ataque fuerte a la Junta Directiva y a la Comisión de Finanzas y todo, que has visto que el Congreso estaba en la batalla terrible. Eso es un ataque a la democracia que quiere controlar el Tribunal Supremo Electoral, el MP, la Corte de Constitucionalidad del año entrante. La democracia está en juego y entonces esa participación es esencial para darle un mejor estilo de vida a sí mismo y a sus hijos. Yo creo que el que tiene llamado y tiene talentos y tiene conocimientos tiene la responsabilidad ética, no tal vez una responsabilidad ética, pero también una responsabilidad de dar vuelta. Y sí, el camino es tortuoso. Y yo estoy trabajando para que sea menos tortuoso, porque yo creo que uno debe poder arriesgar dinero y tiempo, fama, reconocimiento, pero no tiene por qué arriesgar su libertad. No tiene por qué arriesgar el patrimonio de su familia. No tiene por qué arriesgar persecución selectiva. Eso no debería ser parte de la política. Tenemos que limpiar a la política de la judicialización para que gente buena, gente sana, gente interesada y que le guste el juego, que le guste apostar, que le guste estar ahí en medio del riesgo, que tenga cierta tolerancia, se meta. Hoy en día sí reconozco que es una apuesta muy arriesgada por esa persecución, esa judicialización de la política, pero es un tema de vida. O sea, el que quiere luchar grandes luchas y hacer grandes cambios y tener impacto en Guatemala, los buenos políticos pueden hacer la diferencia. Y bueno, pues una serie de vivencias, Julio Héctor Estrada. Creo que sin duda algunas, igual, una charla que es necesaria para, como bien decía, esas personas que están ahí dudando si se involucran o no. Creo que sin duda algunas esto les va a servir bastante. Creo que da todavía para una segunda parte con todo lo que comentaste. Y por favor, déjenos en los comentarios si le gustaría o no que tuviéramos una segunda parte con todos esos detalles que por razones del tiempo no pudimos abarcar hoy, pero posiblemente en una próxima. Julio Héctor, antes de despedirnos, si hoy tuvieras la oportunidad de hablar con el Julio Héctor que venía regresando de su aventura en lo privado, que tenía esa responsabilidad en lo público, ese ofrecimiento en el 2008, ¿cuál sería el consejo que le darías a ese Julio Héctor de 34 años que se estaba estrenando como papá y que iba a tomar el primer paso dentro de una carrera en lo público? ¿Cuál sería ese consejo que te darías? Yo le diría a ese Julio Héctor que le dedique más tiempo a la política, a hablar con los políticos, a relacionarse con los políticos, a aprender el lenguaje de negociación y que sea menos tecnócrata, que deje de andar pensando números y fumándose spreadsheets, ¿sí? Porque ese es el aprendizaje más complejo. La parte técnica y los números, esos salen, pero aprender a tomar posesiones, aguantar, soportar las presiones, intercambiar intereses, eso es lo que más hace falta. Pero le diría también, dedicarle más tiempo a tu familia, porque este es un juego donde se pueden perder cosas importantes y la familia es de las cosas más importantes que uno puede perder. Y bueno, pues usted bien lo ha escuchado. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por acompañarnos en el podcast de mayor crecimiento de Guatemala, Alemán Podcast. Nos despedimos sin antes preguntarle nuevamente a nuestro invitado, ¿cuáles son tus redes para que nuevamente puedan seguirte? Sí, es mi nombre, Julio Héctor que es mi apellido, Estrada. Entonces son los dos nombres completos pegados y al final de Julio Héctor, todo junto, todo minúsculas, en Instagram, X, TikTok y Facebook. Y bueno, nos despedimos sin antes nuevamente agradecer a nuestro invitado y a nuestro patrocinador por primera vez en Alemán Podcast, a Ovid Seltzer. Recuerde, los mejores sabores y las mejores experiencias de una manera suave y sofisticada en los supermercados de conveniencia a la vuelta de la esquina de su casa. Mi nombre es Carlos Alemán.
diciéndole que si le ha gustado el podcast, dele click a la campanita, es totalmente gratis. Y suscríbase, síganos en nuestras redes, Carlos Alemán GT. Y como siempre digo, agradeciendo su atención, nos vemos pronto.